geopolítica espiritual. Documentos inéditos. Develado por el VM Príncipe Gurdjieff. Pastor Termus Gemelo Redentor. Mago Planetario Blanco. Tomo primero. Big Bang de un Nuevo Mundo. Documentos auténticos de personalidades políticas. Nota al lector. Los documentos inéditos que presentamos al lector están legalizados y certificados por políticos que colaboran en bien de una civilización multipolar. De los documentos firmados, algunos tienen una presentación en otros idiomas aparte del idioma español. Sin embargo, por el momento solo mostraremos los originales escaneados en español y posteriormente se mostrarán algunos originales escaneados en otros idiomas. Los gnósticos solo están en español. Hay muchos documentos que presentaremos a futuro de personalidades religiosas y políticas que apoyan nuestra labor como guía de la sexta humanidad. Cristo Redentor. Aclaración. Los Illuminati son solo miembros de dinastías del planeta Tierra. El personaje homosexual Gabriel López de Rojas solo es un tonto útil, un señuelo para distraer a la opinión pública. Zecharia Sitchin es otro masón manipulado por el sionismo, un agente para desinformar a la opinión pública, distrayéndola de la problemática geopolítica mundial. Vosotros estáis con una venda en vuestros ojos colocada por la religión, malos políticos y élites económicas. Despertad y luchad por vuestra libertad económica y derecho a una vida digna donde no os falte nada para formar un hogar dichoso. Según datos oficiales del FMI, 8 de cada 10 capitales son de un origen ilegal a nivel mundial, así que esos autores les venden la historia de sé y será millonario. El secreto del secreto, cómo vender un libro tonto y hacerse rico, y cuanto os dicen los diversos gurúes del mercado como Cornajo, Napoleón, Coelho, Virne, Camilo Cruz, Johnson Spencer, etc., os engañan. El que tiene dinero, conocidos, buen apellido, influencias puede con facilidad hacer más dinero salvo sea un inútil. El pobre solo un milagro, la lotería o la corrupción lo puede volver millonario. Este mundo está diseñado para la gente viva esclava del sistema ignorando mucho de lo que sucede en vuestros países y en un contexto global, donde países grandes esclavizan a los pequeños con políticas del Fondo Monetario Internacional, y amenazas de ser invadidos o aislados como con Cuba, Venezuela, Irán en su momento, donde políticos besan el látigo de las corporaciones pro privatizaciones traicionando al pueblo, como en el caso de España, Grecia, Portugal. El caso Cataluña. La monarquía española dirigió la política de Franco, la monarquía española pactó con Hitler, la invasión del País Vasco fue un acto de lesa humanidad, amparado por un silencio cómplice de los organismos internacionales hasta el día de hoy, una población vasca que aporta con su industria riqueza al Estado español, pero son tratados como ciudadanos de segunda clase, casi tratados como semisalvajes aculturizados. Sin una política de integración social, no puede resolverse ningún conflicto. Eliminad a los banqueros, dueños de medios comunicación, televisión, radio, prensa escrita y monarquías dinásticas humanas y se habrá creado el reino de Dios en la tierra. Debe aceptar el gobierno del casi caballero Rajoy el referéndum del País Vasco. Apoyo la libre determinación de los pueblos, ratificó mi público apoyo a la adhesión de Crimea y Sebastopol con el gobierno ruso. Fui quien sugirió el planeamiento de la política internacional con respecto al retorno de Crimea a la madre patria rusa, por su ubicación militar geoestratégica y el apoyo al gobierno siria de Bashar al-Assad. A quien yo apoye triunfará, así que la OTAN puede intentar con sus artículos militares de niños, que me encargaré de demostrar aquí quién manda, de poder a poder y de triunfo en triunfo. Proemio. Una nueva civilización. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican, con exactitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo, es necesario que haya disponibilidad al hombre y dice la antropología esotérica gnóstica que el sol en estos momentos está haciendo un gran ensayo en el tubo de ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres y cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades que durante la época de Abraham, hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros 8 siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Edad Media se hicieron algunas creaciones y en estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente, los gérmenes para el hombre. Ahora, solo nos toca cooperar con el sol, para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El superhombre es terriblemente divino. Empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El superhombre es un Pitágoras. El superhombre es un Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot.
El superhombre es un Quetzalcóatl, que hace estremecer a los nahuas. El superhombre es un Jesús de Nazaret, el superhombre es un Manco Cápac, que en la tierra de los incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también, la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. El superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos. Sobre el fuego que flamea, sobre los aires que rugen como lobos, y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El superhombre, por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos, y ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el advenimiento del superhombre. Samael Aun Weor. Fósiles sugieren que las pirámides de Egipto estuvieron sumergidas bajo el agua del mar. El arqueólogo Sherif El Morsi viene trabajando extensamente en la meseta de Giza durante más de 2 décadas, y en 2013 se asoció con su colega a la investigadora Antoine Gibal, fundadora de Humanity Foundation Fellow Researcher, para mostrar su descubrimiento, un polémico fósil que puede cambiar toda la historia. El Dr. Robert M. Schloch fue uno de los primeros científicos que abordó realmente el tema de las estructuras de la meseta, las que son mayores de lo que se pensaba a principios de 1990, sugirió que la esfinge tiene miles de años más de lo que normalmente se cree. Basado en estudios realizados en patrones de erosión hídrica que se encuentran tanto en la estatua, como en la roca circundante, se remontaría de 5.000 a 9.000 años antes de Cristo. Morsi ha estado investigando más profundamente sobre este misterio desde entonces durante una de sus sesiones de fotos que documentan los patrones de erosión de muchos de los megalitos de la zona, hizo un descubrimiento que sugiere, además, que el área estuvo en algún momento sumergida. Durante la sesión de fotos Morsi detecta una antigua línea de costa, casi tropezó con un segundo nivel de bloques del templo. Para su sorpresa, la protuberancia en la superficie superior del bloque, encontró un exoesqueleto petrificado de un equinoideo, erizo de mar, una criatura marina de mar poco profundo. Morsi sostiene que la meseta de Giza, alguna vez se vio inundada por una oleada marítima. En particular, el sitio del templo Mencara alguna vez estuvo en una antigua laguna, cuando la alta mar cubría la necrópolis, la esfinge, los complejos de templos y otros sitios. Señala Morsi que podemos ver claramente la condición prístina y detalles minuciosos de la perforación del exoesqueleto, lo que significa que esta criatura marina debe haberse petrificado en los últimos tiempos. No es un fósil cuyo cuerpo es como la mayoría de los fósiles que se remontan a 30 millones de años, pero está petrificado por los depósitos de sedimentos que han llenado sus vacíos. Morsi cree que la inundación fue bastante significativa, alcanzando un máximo de 75 metros sobre el nivel del mar actual, y la creación de una línea de costa que abarca el recinto Khafra cerca de la esfinge en el templo Mencara. Hoyos y ranuras producidas por la marea debido al reflujo de las olas en las piedras en esta área, muestran unos 2 metros de rango intermareal, señala Morsi. Por otra parte, en sitios como la Esfinge, el templo de la Esfinge, y los primeros 20 trayectos de la Gran Pirámide, las piedras muestran erosión debido a la saturación de agua más profunda. En los bloques del templo, hay sedimentos y material, que solo se ve en fondos marinos poco profundos y lagunas. Como cuando se retira el agua, se crea un efecto esponjoso en la roca. Para la ciencia oficial es difícil determinar la edad del fósil, si es 30 millones o solo 10.000 años. Para la ciencia académica, le es difícil determinar el año exacto de la inundación de los monumentos en Egipto. Durante los últimos 140.000 años, los niveles del mar han fluctuado por más de 120 metros, como las grandes capas de hielo han crecido y retrocedido durante los ciclos glaciales, según investigación marina y atmosférica Xiro. Esoterismo aplicado. Físicos rusos, los primeros en obtener antimateria con ayuda de la luz. Los científicos de la Universidad de Física Aplicada de la Academia de Ciencias de Rusia lograron obtener antimateria haciendo colisionar un rayo láser contra una hoja de aluminio y convirtiendo la luz en materia, según un artículo publicado en el periódico Physics of Plasmas. De acuerdo con la teoría de electrodinámica cuántica, un campo eléctrico fuerte es capaz de hervir el vacío lleno de partículas virtuales, incluso pares de electrones y positrones. El campo eléctrico puede sacarlos de su estado virtual al mundo físico, según comentó el investigador Igor Kostyukov. Junto con su colega Evgeny Nerush, descubrió que la luz puede convertirse en materia o antimateria si en el experimento se utilizan rayos láser con una potencia superior de 1 trillón de teravatios. Inicialmente, los científicos esperaron la aparición de rayos gamma y otros fotones, una parte de los cuales se convertiría en pares de electrones y positrones. Sin embargo, según los cálculos, se crearán más positrones que electrones, lo que llevará a la aparición de la antimateria simple.
La fuente de estas partículas se denomina cascada electrodinámica cuántica. Así se conoce el proceso teórico de aparición de plasma caliente a través del choque de un rayo láser y los electrones libres dentro de la hoja de aluminio. La idea de Kostyukov-Finnerush determina que si el electrón choca con el rayo y se mueve de manera bastante rápida, comenzará a crear nuevas generaciones de electrones y positrones a través de fotones irradiados por las partículas. Los positrones generados de este modo empiezan a tomar una forma de espiral, lo que permitirá a los científicos utilizarlos para investigar la antimateria, así como crear fuentes superintensas de fotones y positrones, mucho más fuertes que los que existen hoy. Comentario por el maestro Príncipe Gurdjieff. Podría revelar al mundo una ciencia miles de veces superior a la actual, pero esta humanidad salvaje, no sabe vivir en santa paz, no sabe respetar el bienestar común. Solo con menos población mundial, una humanidad regenerada y obediente a la jerarquía divina, daré al mundo una nueva ciencia. Prólogo. En física, se hace referencia a la cuarta dimensión al hablar del tiempo, principalmente desde el planteamiento de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de relatividad general, formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento. La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella para campos gravitatorios débiles y pequeñas velocidades. La teoría general se reduce a la teoría especial en ausencia de campos gravitatorios. El concepto básico de la teoría de la relatividad es que la localización de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio, son relativos al estado de movimiento del observador. Así, la longitud de un objeto en movimiento o el instante en que algo sucede, a diferencia de lo que sucede en mecánica newtoniana, no son invariantes absolutos, y diferentes observadores en movimiento relativo entre sí diferirán respecto a ellos. Las longitudes y los intervalos temporales, en relatividad son relativos y no absolutos. La teoría de la relatividad especial, también llamada teoría de la relatividad restringida, fue publicada por Albert Einstein en 1905 y describe la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo plano. Esta teoría describe correctamente el movimiento de los cuerpos incluso a grandes velocidades y sus interacciones electromagnéticas. Se usa básicamente para estudiar sistemas de referencia inerciales, no es aplicable para problemas astrofísicos donde el campo gravitatorio desempeña un papel importante. Estos conceptos fueron presentados anteriormente por Poincaré y Lorentz, que son considerados como precursores de la teoría. Si bien la teoría resolvía un buen número de problemas del electromagnetismo y daba una explicación del experimento de Michelson-Morley, no proporciona una descripción relativista adecuada del campo gravitatorio. Tras la publicación del artículo de Einstein, la nueva teoría de la relatividad especial fue aceptada en unos pocos años por prácticamente la totalidad de los físicos y los matemáticos. De hecho, Poincaré o Lorentz habían estado muy cerca de llegar al mismo resultado que Einstein. La forma geométrica definitiva de la teoría se debe a Hermann Minkowski, antiguo profesor de Einstein en la Politécnica de Zúrich. Acuñó el término espacio-tiempo Raumzeit, y le dio la forma matemática adecuada. El espacio-tiempo de Minkowski es una variedad tetradimensional en la que se entrelazaban de una manera indisoluble las tres dimensiones espaciales y el tiempo. En este espacio-tiempo de Minkowski, el movimiento de una partícula se representa mediante su línea de universo, o el line, una curva cuyos puntos vienen determinados por cuatro variables distintas. Las tres dimensiones espaciales X, Y, Z siendo T el tiempo. El nuevo esquema de Minkowski obligó a reinterpretar los conceptos de la métrica existentes hasta entonces. El concepto tridimensional de punto fue sustituido por el de suceso. La magnitud de distancia se reemplaza por la magnitud de intervalo. La relatividad general fue publicada por Einstein en 1915, presentada como conferencia en la Academia de Ciencias prusiana el 25 de noviembre. La teoría generaliza el principio de relatividad de Einstein para un observador arbitrario. Esto implica que las ecuaciones de la teoría deben tener una forma de covariancia más general que la covariancia de Lorentz Z usada en la teoría de la relatividad especial.
Además de esto, la teoría de la relatividad general propone que la propia geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia, de lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio. De hecho, la teoría de la relatividad general predice que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitatorio. Einstein expresó el propósito de la teoría de la relatividad general para aplicar plenamente el programa de Ernst-Mach de la relativización de todos los efectos de inercia, incluso añadiendo la llamada constante cosmológica a sus ecuaciones de campo para este propósito. Este punto de contacto real de la influencia de Ernst-Mach fue claramente identificado en 1918, cuando Einstein distingue lo que él bautizó como el principio de Mach. Los efectos inerciales se derivan de la interacción de los cuerpos, del principio de la relatividad general, que se interpreta ahora como el principio de covarianza general. Comentario. La teoría de la relatividad es la teoría de una realidad aparte, una realidad no conocida que encierra tanto lo espiritual y científico. A partir de la teoría de la relatividad aún mal comprendida, la humanidad ha dado un salto en sus posibilidades de ser realmente civilizada y dejar de ser trogloditas con toga catedrática o túnica monacal. Energía y materia. La equivalencia entre la masa y la energía dada por la expresión de la teoría de la relatividad. E igual mc2. Dicha expresión estuvo sujeta a ciertas interpretaciones, aunque actualmente las consecuencias para la teoría de partículas de dicha ecuación están totalmente claras, y la expresión está bien demostrada desde un punto de vista experimental. La equivalencia entre la masa y la energía dada por la expresión de la teoría de la relatividad. EMC2. Dicha expresión estuvo sujeta a ciertas interpretaciones, aunque actualmente las consecuencias para la teoría de partículas de dicha ecuación están totalmente claras, y la expresión está bien demostrada desde un punto de vista experimental. Es decir, un neutrón desaparece al tiempo que aparece un protón, un electrón y un antineutrino electrónico en su lugar. Este fue un primer éxito de la famosa ecuación de Albert Einstein, ya que permitió extender la ley de conservación de la energía a fenómenos como la desintegración radiactiva. La fórmula establece la relación de proporcionalidad directa entre la energía E, según la definición hamiltoniana, y la masa m, siendo la velocidad de la luz c elevada al cuadrado la constante de dicha proporcionalidad. También indica la relación cuantitativa entre masa y energía en cualquier proceso en que una se transforma en la otra, como en una explosión nuclear. Entonces, puede tomarse como la energía liberada cuando una cierta cantidad de masa m es desintegrada, o como la energía absorbida para crear esa misma cantidad de masa. En ambos casos, la energía, liberada o absorbida, es igual a la masa, destruida o creada, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Energía en reposo igual masa, constante de la luz. 2. La relatividad, esencialmente, pretende explicar el curso de los procesos naturales a través de la geometría del espacio-tiempo, la cual impone una serie de restricciones que determinan el desarrollo de tales procesos. La geometría del espacio-tiempo no es la Euclide habitual, no se cumple el teorema de Pitágoras, por decirlo así, sino que es la geometría de Minkowski, cuyas reglas son diferentes. Las magnitudes físicas interesantes en relatividad son las que poseen 4 componentes, porque sabemos que el espacio-tiempo relativista tiene también 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, temporales de un sistema de referencia cualquiera ligado a un observador. Las 3 proyecciones de este vector 4, ímpetu sobre los ejes espaciales, hablando libremente, serían lo que clásicamente, en la mecánica de Newton, llamamos las 3 componentes del impulso, o momento lineal. Por otro lado, la proyección del vector 4, ímpetu sobre el eje del tiempo nos daría la masa-energía relativa, aquella que mide un observador que no está en reposo con respecto al objeto al cual asociamos ese vector 4, ímpetu. El módulo del vector 4, ímpetu, su longitud en el dibujo, se calcula mediante la regla que ponía en el anterior mensaje, y eso es la masa-energía propia, la que mediría un observador en reposo con respecto al objeto. Cuando ese objeto es un fotón no podemos medir directamente la masa-energía propia, solo calcularla, y resulta que siempre es cero, es una propiedad peculiar de los fotones. Pero no importa porque nosotros solo podemos manejar con sentido físico medible la masa-energía relativa y las componentes del impulso. Comentario. Hoy en día, en la física moderna la masa y la energía pueden considerarse idénticas. Cualquier ecuación en la cual aparezcan 2 magnitudes ligadas por una constante universal, puede interpretarse legítimamente como la identidad entre dichas magnitudes, ya que la constante universal puede igualarse a la unidad por un cambio de unidades.
Esto es especialmente claro en el caso de la relatividad. Cuerpo y aura, alma y espíritu son aspecto de lo mismo, pero solo los incapaces no pueden aún ver ni comprender. Para ellos los inadaptados de la alta teurgia y ciencia le damos el maní de las cátedras acorde su nivel de erudición. Antimateria en física de partículas, la antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la materia. Así, la antimateria es una forma de materia menos frecuente que está constituida por antipartículas en contraposición a la materia común que está compuesta de partículas. Por ejemplo, un antielectrón, un electrón con carga positiva, también llamado positrón, y un antiprotón, un protón con carga negativa, podrían formar un átomo de antimateria, de la misma manera que un electrón y un protón forman un átomo de hidrógeno. El contacto entre materia y antimateria ocasiona su aniquilación mutua, esto no significa su destrucción, sino una transformación que da lugar a fotones de alta energía, que producen rayos gamma, y otros pares partícula-antipartícula. Las hipótesis científicas aceptadas suponen que en el origen del universo existían materia y antimateria en iguales proporciones. Sin embargo, el universo que observamos aparentemente está compuesto únicamente por partículas y no por antipartículas. Se desconocen los motivos por los que no se han encontrado grandes estructuras de antimateria en el universo. En física, el proceso por el que la cantidad de materia superó a la de antimateria se denomina bariogénesis, y baraja tres posibilidades. Pequeño exceso de materia tras el Big Bang. Especula con que la materia que forma actualmente el universo podría ser el resultado de una ligera asimetría en las proporciones iniciales de ambas. Se ha calculado que la diferencia inicial entre materia y antimateria debió ser tan insignificante como de una partícula más de materia por cada 10.000 millones de parejas partícula-antipartícula. En 1967, Andrei Sájarov postuló por primera vez que las partículas y las antipartículas no tenían propiedades exactamente iguales o simétricas. Una discusión denominada la violación CP. Un reciente experimento en el acelerador Keck de Japón sugiere que esto quizás sea cierto, y que por tanto no es necesario un exceso de materia en el Big Bang. Simplemente las leyes físicas que rigen el universo favorecen la supervivencia de la materia frente a la antimateria. En este mismo sentido, también se ha sugerido que quizás la materia oscura sea la causante de la bariogénesis al interactuar de distinta forma con la materia que con la antimateria. Existencia de galaxias de antimateria ligada por antigravedad. Muy pocos científicos confían en esta posibilidad, pero todavía no ha podido ser completamente descartada. Esta tercera opción plantea la hipótesis de que pueda haber regiones del universo compuestas de antimateria. Hasta la fecha no existe forma de distinguir entre materia y antimateria a largas distancias, pues su comportamiento y propiedades son indistinguibles. Existen argumentos para creer que esta tercera opción es muy improbable. La antimateria en forma de antipartículas se crea constantemente en el universo en las colisiones de partículas de alta energía, como, por ejemplo, con los rayos cósmicos. Sin embargo, estos son sucesos demasiado aislados como para que estas antipartículas puedan llegar a encontrarse y combinarse. La NASA ha enviado la sonda ALPA Magnetic Spectrometer, espectrómetro magnético ALPA, para buscar rastros de antimateria más compleja, que pudiesen indicar que todavía existe antimateria en el universo. Sin embargo, los experimentos no han detectado nada hasta la fecha. Comentario. La teoría del Big Bang es lo mismo que cuenta los libros védicos, solo que lo creó el dios Brahma, está totalmente detallado en libros védicos y se sabe leer entre líneas. La antimateria no es otra cosa que la parte sutil del universo, lo cual lo anuncia el esoterismo en todas las culturas y latitudes hace milenios, pero los pseudo-sabios lo negaban. Ahora los varones de ciencia empiezan a demostrar el esoterismo, la teurgia, la alquimia. Teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un modelo fundamental de física teórica que básicamente asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. De acuerdo con esta propuesta, un electrón no es un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Un punto no puede hacer nada más que moverse en un espacio tridimensional. De acuerdo con esta teoría, a nivel microscópico se percibiría que el electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo. Una cuerda puede hacer algo además de moverse. Puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, microscópicamente veríamos un electrón. Pero si oscila de otra manera, entonces veríamos un fotón, o un quark, o cualquier otra partícula del modelo estándar.
Esta teoría, ampliada con otras como la de las supercuerdas o la teoría M, pretende alejarse de la concepción del punto partícula. La siguiente formulación de una teoría de cuerdas se debe a Giles Cherk y John Henry Schwartz, que en 1974 publicaron un artículo en el que mostraban que una teoría basada en objetos unidimensionales o cuerdas en lugar de partículas puntuales podía describir la fuerza gravitatoria. Aunque estas ideas no recibieron en ese momento mucha atención hasta la primera revolución de supercuerdas de 1984. De acuerdo con la formulación de la teoría de cuerdas surgida de esta revolución, las teorías de cuerdas pueden considerarse de hecho un caso general de teoría de Kaluza-Klein cuantizada. Las ideas fundamentales son dos. Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales sino objetos unidimensionales extendidos. En las 5 teorías de cuerdas convencionales estos objetos eran unidimensionales o cuerdas. Actualmente en la teoría M se admiten también de dimensión superior o p-branas. Esto renormaliza algunos infinitos de los cálculos perturbativos. El espacio-tiempo en el que se mueven las cuerdas y p-branas de la teoría no sería el espacio-tiempo ordinario de 4 dimensiones sino un espacio de tipo Kaluza-Klein, en el que a las 4 dimensiones convencionales se añaden 6 dimensiones compactificadas en forma de variedad de Calabi-Yau. Por tanto, convencionalmente en la teoría de cuerdas existe una dimensión temporal, 3 dimensiones espaciales ordinarias y 7 dimensiones compactificadas e inobservables en la práctica. La inobservabilidad de las dimensiones adicionales está ligada al hecho de que éstas estarían compactificadas, y solo serían relevantes a escalas pequeñas comparables con la longitud de Planck. Igualmente, con la precisión de medida convencional las cuerdas cerradas con una longitud similar a la longitud de Planck se asemejarían a partículas puntuales. Tras la introducción de las teorías de cuerdas, se consideró la conveniencia de introducir el principio de que la teoría fuera supersimétrica. Es decir, que admitiera una simetría abstracta que relacionara fermiones y bosones. Actualmente la mayoría de teóricos de cuerdas trabajan en teorías supersimétricas. De ahí que la teoría de cuerdas actualmente se llame teoría de supercuerdas. Esta última teoría es básicamente una teoría de cuerdas supersimétrica. Es decir, que es invariante bajo transformaciones de supersimetría. Actualmente existen 5 teorías de supercuerdas relacionadas con los 5 modos que se conocen de implementar la supersimetría en el modelo de cuerdas. Aunque dicha multiplicidad de teorías desconcertó a los especialistas durante más de una década, el saber convencional actual sugiere que las 5 teorías son casos límites de una teoría única sobre un espacio de 11 dimensiones, las 3 del espacio, 1 temporal y 6 adicionales resabiadas o compactadas y 1 que las engloba formando membranas de las cuales se podría escapar parte de la gravedad de ellas en forma de gravitones. Esta teoría única, llamada teoría M, de la que solo se conocerían algunos aspectos, fue conjeturada en 1995. La teoría de supercuerdas es algo actual. En sus principios, mediados de los años 1980, aparecieron unas 5 teorías de cuerdas, las cuales después fueron identificadas como límites particulares de una sola teoría. La teoría M. Las 5 versiones de la teoría actualmente existentes, entre las que pueden establecerse varias relaciones de dualidad son: la teoría de cuerdas de tipo primero, donde aparecen tanto cuerdas y d-branas abiertas como cerradas, que se mueven sobre un espacio-tiempo de 10 dimensiones. Las d-branas tienen 1, 5 y 9 dimensiones espaciales. La teoría de cuerdas de tipo IA, es también una teoría de 10 dimensiones pero que emplea solo cuerdas y d-branas cerradas. Incorpora los gravitones, partículas teóricas asociadas al gravitón mediante relaciones de supersimetría. Usa d-branas de dimensión 0, 2, 4, 6 y 8. La teoría de cuerdas de tipo I difiere de la teoría de tipo IA principalmente en el hecho de que esta última es no quiral, conservando la paridad. La teoría de cuerda heterótica SO32 heterótica O, basada en el grupo de simetría O32. La teoría de cuerda heterótica E8-She8, heterótica E, basada en el grupo de Lie excepcional E8. Fue propuesta en 1987 por Gross, Harvey, Martinek y Rom. El término teoría de cuerda se refiere en realidad a las teorías de cuerdas bosónicas de 26 dimensiones y la teoría de supercuerdas de 10 dimensiones, esta última descubierta al añadir supersimetría a la teoría de cuerdas bosónica. Hoy en día la teoría de cuerdas se suele referir a la variante supersimétrica, mientras que la antigua se conoce por el nombre completo de teoría de cuerdas bosónicas.
En 1995, Edward Witten conjeturó que las 5 diferentes teorías de supercuerdas son casos límite de una desconocida teoría de 11 dimensiones llamada teoría M. La conferencia donde Witten mostró algunos de sus resultados inició la llamada segunda revolución de supercuerdas. En esta teoría M intervienen como objetos animados físicos fundamentales no solo cuerdas unidimensionales, sino toda una variedad de objetos no perturbativos, extendidos en varias dimensiones, que se llaman colectivamente membranas. Este nombre es una aféresis de membrana. Comentario: en la teoría de cuerdas con sus variantes están expresadas toda la ciencia gnóstica del hiperespacio e hipergeometría. 10 dimensiones son los 10 sepirots de la Kabbalah, las 10 fuerzas que encarnan en el árbol de la vida Keter, la corona. Providencia equilibrante. Jochma, la sabiduría. Binah, la inteligencia siempre activa. Gesed, la misericordia. Grandeza. Geburah, la justicia. Fuerza. Tiferet, la belleza. Netzach, la victoria de la vida sobre la muerte. Od, la eternidad del ser. Gloria. Yesod, el fundamento. La generación o piedra angular de la estabilidad. Malhut, el reino. Principio de las llamas. La teoría de 11 dimensiones es Da'at el Sepirat secreto que representa al Cristo cósmico. Como verán los detractores del esoterismo, tanto las religiones como los pseudoacadémicos, o los ateos son hermanos mal informados. La ciencia hoy comprueba la gnosis. Comentario general. Obra santa es ilustrar a los tontos con toga catedrática o túnica monacal. La ciencia hoy confirma muchas afirmaciones de la alquimia. Rechazo el dogma que pretende apropiarse de la religión, como el dogma pretende apoderarse de la ciencia, o los dogmas político-económicos. Los hechos han demostrado la humanidad va avanzando con pasos lentos. Aclaró: las fórmulas de física y química aún están años luz de ser ciencia real y objetiva. Todos vuestros teoremas contienen solo un porcentaje de verdad. Introducción. Capitalismo, dominio absoluto de la propiedad privada de los medios de producción, es mayoritaria cuantitativamente y fundamental cualitativamente. La forma dominante es el sector privado. El empresario, dueño de los medios de producción, tiene derecho a utilizar los medios de producción, a apropiarse del producto y enajenar una parte o totalidad de la empresa. En función del objetivo de beneficio se pueden utilizar los medios de producción. Determina las relaciones de producción, cómo se distribuye el ingreso entre consumo e inversión. Estas decisiones se toman en función de los medios de producción y va a determinar la estructura de clases sociales. El rasgo más importante del capitalismo es que el mercado es el encargado de asignar los recursos productivos, existencia de agentes económicos. Existen agentes económicos distintos y van a funcionar de manera que obtengan el máximo beneficio. Las decisiones se adoptan en la esfera macroeconómica, por agentes que asumen riesgos. Además, la demanda externa a la empresa debe ser satisfecha. Los precios son la variable más económica desde el punto de vista del funcionamiento del mercado. Son la vía fundamental a través de la cual los agentes económicos reciben información. La información es lo que permite tomar decisiones. La competencia se invierte porque hay competencia, es una variable estratégica, significa que hay libertad para la entrada y salida de un mercado. Los mercados más importantes son el laboral, el de bienes y servicios, el financiero, el papel del Estado. Es fundamental en una economía capitalista, el Estado sirve al sector privado. El Estado participa activamente en calidad de regulador, no tanto como productor. Regula mediante las distintas políticas económicas y creando leyes referentes al comportamiento de los agentes económicos. En el capitalismo el proceso de internacionalización se lleva a cabo a través del comercio. A partir de los años 60 y mediante la YED hay un proceso de internacionalización del conocimiento, la tecnología. El capitalismo es un proceso complejo que supone la internacionalización de los flujos económicos. El factor fundamental es la competencia, si no se eliminan los aspectos por los cuales el capitalismo articula el mercado internacional. La concentración de capital exige un mercado global para que las operaciones sean rentables. El capitalismo es un sistema que busca un beneficio y tiene mucho que ver con la inversión directa. Comunismo es, en su forma ideal, una sociedad sin diferencia de clases y en donde todo lo que se produzca pertenece a todos y no a unos cuantos. Para ello es necesario acabar con la propiedad privada de los medios de producción y convertirlos en propiedad común, de todos. Es aquel estado social en el cual no existe ni la propiedad privada de los medios de producción, ni el Estado, ni las clases sociales. En él un grupo humano no explota al otro, ni los individuos lo hacen entre sí.
También se entiende por comunismo la doctrina que aboga por el establecimiento de tal estado social o que asevera que el mismo será inevitablemente el estado social futuro. Sin embargo, un comunismo autoritario, que suprime la libertad religiosa, no es deseable, es un atentado de lesa humanidad. Socialismo es la repartición de la riqueza, producida, de manera equitativa. Para ello, según la teoría, es necesario que el Estado intervenga idealmente. Con el tiempo el Estado podría ir desapareciendo, una vez que la sociedad haya alcanzado la igualdad, cada uno haya logrado encontrar su libertad mediante la emancipación propia, cada quien puede hacer lo que prefiera hacer, y la sociedad se haya integrado y funcione correctamente. El socialismo es, en síntesis, la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y su administración también pública, en pro del interés de la sociedad en general y no en favor de clases o grupos particulares. El socialismo y el comunismo son dos sistemas ideológicos que surgen como respuesta a la revolución industrial. Durante dicha revolución, muchos capitalistas dueños de fábricas, se hicieron extremadamente ricos explotando a sus trabajadores, a los cuales les pagaban un salario injusto mientras trabajaban sin descanso durante largas jornadas laborales, a veces sin el almuerzo y la ventilación adecuada. Es en este contexto en el que surgen estos dos sistemas ideológicos, los cuales estaban orientados a mejorar la situación de los trabajadores e impulsar el crecimiento económico por medio de diferentes estrategias. A pesar de que tienen ciertas similitudes, hay muchas diferencias entre el comunismo y el socialismo. A continuación veremos cuáles son. Socialismo. El socialismo es una teoría o sistema de organización social que aboga por la adquisición de derechos de la propiedad, control de los medios de producción y distribución del capital, la tierra y por toda la sociedad en conjunto. Socialismo es menos extremo y más flexible que el comunismo. La principal diferencia entre estos dos sistemas es que el socialismo se enfoca especialmente en el aspecto económico, mientras que el comunismo se relaciona más con el sistema político. Ambos son sistemas de producción que se concentran en la planificación centralizada y en el uso de la propiedad pública como medio de producción. El socialismo considera que el control social planificado se debe implementar para manejar la economía. Surge desde el mismo capitalismo como una forma de nueva sociedad. Cree en el logro de una sociedad sin clases por medio del capitalismo y la propiedad privada. Es decir, no necesariamente rechaza estos dos últimos elementos. Los socialistas creen que el control económico puede lograrse mediante la participación de tantas personas como sea posible en la puesta en marcha de una sociedad sin clases. De acuerdo con el ideal socialista, la producción debe distribuirse de acuerdo al trabajo de las personas, la cantidad y la calidad del trabajo realizado. Sin embargo, consideran importante contar con la producción suficiente para cubrir las necesidades de todos. Algunos ejemplos de estados socialistas, que tienen políticas socialistas en combinación con una economía capitalista y un sistema político democrático son Guyana, Tanzania, Sri Lanka, República Portuguesa, India. Estos países han incorporado algunas ideas socialistas en sus sistemas económicos, entre las cuales se incluyen mayores beneficios para los trabajadores. Comunismo. La palabra comunismo proviene del latín communis, que significa común o perteneciente a todos. El ideal del sistema comunista es una sociedad libre, sin división ni alineación, donde la gente se vea libre de la opresión y la escasez. Se trata de una teoría y un sistema de organización social basado en la explotación de todos los bienes en común. La propiedad, en lugar de ser privada, pasa a ser de la comunidad o el Estado. Comunismo. En este caso, toda la actividad económica y social está controlada por un Estado totalitario, dominado por un único y autoperpetuo partido político. Como se dijo anteriormente, el comunismo se asocia con el sistema político. No se limita a lo económico. La idea comunista es que las organizaciones centralizadas deben administrar la economía para lograr una sociedad sin clases, en la que todos sean iguales. A diferencia del socialismo, el comunismo cree que solamente poniendo fin al capitalismo y a la propiedad privada se puede lograr una sociedad sin clases. Por esta razón dicen que todas las propiedades, fábricas deben ser propiedad estatal o del gobierno central. Países comunistas. Los comunistas creen que un pequeño grupo de personas debería tener la responsabilidad del manejo de los medios de producción. Otra cosa en la que se diferencia con el socialismo, es que en este caso la producción se distribuye de acuerdo a las necesidades del pueblo, no por la cantidad o calidad del trabajo. La globalización sería actual es la cristalización de una o varias visiones.
la hegemónica visión americana y de sus subordinados estados europeos, Alemania, Francia y el Reino Unido serían los grandes estandartes. Estos últimos, pero con mayor notoriedad la pareja franco-alemana, se rivalizan el porvenir del modelo europeo, cada uno quiere dejar su firma. Alemania se ve como epicentro de Europa con un fuerte subordinado, Francia. Por el contrario, Francia ve una Europa dirigida por la pareja franco-alemana e intenta valer su poder político para ello, pero quizás no pesa de la misma manera. El modelo económico alemán proviene de una corriente aparecida en la década de los 30 llamada ordoliberalismo o economía social de mercado. Esta consistiría en un espacio donde el Estado fijaría un orden específico de normas generales para aplicarse, entonces, el principio de competencia y de libre mercado para las empresas. En mayor o menor medida, la mayoría de estados europeos aplican este modelo económico aunque rivaliza con el francés. Este marco económico parece funcionar muy bien en Alemania. Tanto es así que el Estado germano, con una política basada en la exportación de productos industriales de alto valor añadido, refuerza su estatus de dominación en detrimento de los otros estados. Este se ha esforzado en convertirse en la fábrica de Europa, y parte del mundo. Los otros estados europeos se han visto renegados a explorar otras vías visto el éxito alemán, la deslocalización de la industria europea ha causado numerosos estragos sobre todo en los países del sur. No obstante, el peso de Alemania reside en su influencia en los estatutos y en la política del sistema monetario europeo. En la otra acera, nos encontramos confrontado el modelo francés. Este consistiría en una economía social de mercado mucho más controlada, politizada. En otras palabras, vendría a ser un modelo liberal donde la intervención del Estado mayor que en Alemania, ha garantizado el crecimiento del país. El Estado es mucho más solidario, proteccionista y por lo tanto más sensibilizado con las necesidades sociales. No obstante, el peso de Alemania en la economía está arrastrando, directamente o indirectamente, a Francia y todos los otros países, a realizar políticas de rigor presupuestario y reestructuración del mercado. La forzada austeridad alemana, y europea, ha forzado a quebrar los estados de bienestar, modelos económicos quienes estaban muy arraigados en algunos de los países europeos. La pérdida de un modelo social es vigente en toda la Europa de la solidaridad. En España este proceso es muy reinante y, más aún, con el gobierno conservador de Mariano Rajoy quien se ha sumergido de cabeza a los dictámenes de la austeridad. El problema, a nuestro parecer, no es buscar el crecimiento del PIB sino ajustarse a las necesidades, sanidad, vivienda, empleo digno y, del pueblo el verdadero soberano. Alemania ha conseguido imponer su modelo en los otros estados europeos. Su hegemonía resta menos clara en vistas de la presión política ejercida por Francia, con el apoyo de Italia quien acoge la presidencia semestral del Consejo de la UE. Tanto es así que el BCE, el FMI y la UE parecen bascular hacia posiciones a medio camino entre ambos actores. Aún así, la monolítica visión alemana resta una de las grandes cargas para volver a relanzar la economía de la UE. La cuarta vía económica: socialismo teocrático. Todos los profetas, santos, avatares han predicado un socialismo teocrático o neosocialismo, donde el Estado está dirigido por una élite de iniciados divinos, donde existe la igualdad, sin propiedad privada, con mucha participación de la juventud, para que colabore en la dirección y ejecución de un modelo de gobierno justo, donde todo ciudadano sea iniciado o persona común tenga derecho a la vivienda, alimentación, centros de salud, centros de educación, abrigo, trabajo digno de 6 horas diario, donde solo se labora 5 días a la semana, donde cada ciudadano le dedica 6 horas al gobierno y 2 horas a su comunidad para asistir a los necesitados, sean personas enfermas, sea ayudando en la alfabetización, sea apoyando en grupos de integración de pobladores con etnias locales. En este modelo de Estado llamado como Edad de Oro, Jerusalén Celestial, Shangri-La, Cristianópolis, etc., los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, deben orientar sus publicaciones al enaltecimiento de los valores, difundiendo 50% de su programación o contenido cultural, sean oficios técnicos, arte clásico renacentista, gótico, filosofía universal, teología universal, estudio comparado de las religiones y mitos cosmogónicos étnicos, dirigidos estos medios por el Estado a través de alumnos universitarios que serán los nuevos valores o rostros del mundo de la prensa.
Un mundo ideal deberá tener en la ONU no políticos incapaces y genocidas amparados con premios Nobel, serán únicamente científicos sociales como sociólogos, antropólogos, etnólogos, que buscarán integrar las sociedades en un contexto pluricultural religioso multipolar política y económicamente, un Estado donde sea laico, pero con un respeto por la religión del prójimo, donde se obligue a los sacerdotes y centros de formación sacerdotal de todos los cultos y religiones a estudiar teología universal y antropología, para evitar los conflictos religiosos y posterior desastre en forma de persecuciones, inquisición, terrorismo o racismo étnico-racial religioso. Un Estado modelo social teocrático debe fomentar la agricultura con técnicas de riego tecnificado para evitar desperdiciar agua, y a su vez aprovechar cada centímetro de tierra desocupado como los cerros, montañas, desiertos y llanuras. La educación en el modelo social teocrático será revolucionaria, se enseñará arte en todas sus formas e historia de arte, filosofía universal, teología universal, un año de farmacia, un año de enfermería, un año de laboratorio clínico, un año de fisioterapia, un año crianza animales de granja, un año de agricultura, un año de carpintería, un año de metalmecánica, un año de cocina, un año de costura, 3 idiomas aparte del idioma natal, un año de aspectos básicos. Construcción, matemáticas, geometría, física, lectura de planos. Con este plan curricular los alumnos salen con un nivel técnico en varias ramas, permitiéndoles que se independicen rápidamente. Se formarán parejas más sólidas y se evitará la fuente del alto índice de madres solteras. La mujer en el gobierno de la cuarta vía, social teocrático, o neosocialismo, es el pilar de la sociedad, porque es el personaje central en la formación de los hijos. Un gobierno social teocrático no solo depende del autoconsumo y de la exportación de materias primas, el Estado social teocrático incentiva la industria nacional de maquinaria pesada para minería y agricultura, la industria automotriz y aeronáutica. Si el país no cuenta con los aspectos técnicos o carece de las materias primas para su industria, podrá asociarse con otros países en tratados bilaterales, para que algún país más grande lleve técnicos y se construyan bien fábricas de producción, o por lo menos de ensamblado. Conflictos sociales en los países. Los conflictos internos surgen de las malas políticas de Estado, la mala distribución de las riquezas. En muchos países como India o Latinoamérica existen muchos grupos étnicos con sus propias costumbres, su propia lengua, su propio cosmogénesis. El Estado, en vez de buscar dialogar, de comprender a los campesinos o a los miembros de comunidades nativas, los despojan de sus tierras y se las entregan a grupos de poder madereros, petróleo o minería. Muchas de las políticas mineras que se aplican en Latinoamérica han sido prohibidas en Europa hace 20 años. Un Estado social teocrático debe promover y por lo menos consumir el 50% de su energía de fuentes alternativas como la luz solar. ¿Quién maneja un país? Cada país es gobernado en la actualidad por 100 familias ricas millonarias, de las cuales son 80 sionistas judías. Estas familias ricas manejan las políticas de Estado sin importar el partido gobierne o el candidato postule. Cuando ingresa algún político rebelde al orden establecido, lo combaten y calumnian ante la prensa internacional, pagan mercenarios y desembolsan grandes sumas de dinero para organizar protestas multitudinarias. Los Illuminatis. Develaré quiénes son. Está conformado por todas las dinastías monárquicas humanas. Estas monarquías están detrás del terrorismo internacional, la prostitución forzada, esclavitud, trata de mujeres, niños y niñas, tráfico de órganos, mercado negro de armas y mercado negro de arte, crimen organizado, narcotráfico. El sionismo es un fascismo judío que tiene como ideal conquistar al mundo, destruir todas las religiones, la moral de los pueblos a través de la manipulación de la consciencia social con medios de comunicación controlados por esta élite. El sionismo maneja gran parte de la política de Estados Unidos, de la Unión Europea. El sionismo creó la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su filosofía está basada en el Talmud de Babilonia y los protocolos de los sabios de Sion, que son una continuidad de la filosofía de odio y racismo hacia todos los no nacidos judíos. Este sionismo tiene un respaldo en el hafidismo talmúdico, judaísmo jabad y judaísmo ultraortodoxo. Cabe señalar un sector de buenos judíos son los principales detractores de la filosofía de odio del sionismo. La Iglesia Católica, el puente entre sionismo y Illuminatis. Ciertamente el otro gran poder es la Iglesia Católica Romana, que tiene una curia ultraortodoxa y ha conspirado para la creación de la Segunda Guerra Mundial. A la curia romana ortodoxa le interesa un clima de caos mundial para que los fieles con miedo paguen mejores diezmos.
La Iglesia Católica controla gran parte del narcotráfico y prostitución forzada en Europa del Este y en Latinoamérica. En la actualidad el aura de cristiandad se alejó del catolicismo con un clero radical lleno de homosexuales y pederastas. Wahabismo y la monarquía saudita. En el siglo XX, Abdulaziz ibn Saud expandió rápidamente su base de poder en el Negev, para establecer el reino de Arabia Saudí el año 1932, convirtiéndose en su primer rey. Como parte de este proceso de expansión, se casó con mujeres de familias árabes poderosas, para consolidar así su control sobre todas las partes de su nuevo dominio. Uno de estos matrimonios fue con la princesa Asa bin Ahmad bin Muhammad al-Sudairi, miembro de la familia al-Sudairi, una de las más poderosas del reino de Negev, con quien tuvo 7 hijos varones: Fahd, Sultán, Nayef, Abdul-Rahman, Turki, Salman y Ahmed. Además de 4 hijas: Lulua, Latifa, Al-Jawara y Jawaher. De ese grupo de hombres surge el nombre de Salman bin Abdulaziz, para ocupar el trono del reino saudí y continuar con la política wahabismo. La filosofía sectaria saudita, doctrina rigorista, convertida en una caricatura del Islam como es el takfirismo, que suele ser el mejor apoyo a la intolerancia y al pensamiento de aquellos sectores en Europa y Estados Unidos, que hablan irracionalmente que el mundo se enfrenta a un choque de civilizaciones. No se puede, de un campo de creencias como el wahabismo, que es un literalismo exacerbado, que supera los marcos de la ley islámica con interpretaciones absolutamente manipulada en función de las necesidades de conquista política y de consolidación de un poder temporal como es el de la familia reinante en Arabia Saudí, señalar que nos encontramos ante un choque de civilizaciones. El moderno Estado de Arabia Saudí fue establecido en 1932, aunque las raíces e influencia de la Casa de Saud en la península arábiga datan de varios siglos atrás. La Casa de Saud ha tenido 3 etapas: el primer y segundo Estado saudita, y el moderno Estado de Arabia Saudí. Durante las primeras, la familia gobernó el Negev y en varias ocasiones se enfrentó al Imperio Otomano, al jerife de la Meca y al clan al-Rashid de Nail. La historia de la Casa de Saud ha estado marcada por el deseo de unificar la península arábiga y promover una visión estricta del Islam conocida como wahabismo. Esta fe establece la decapitación como castigo por ciertos delitos, y ha recibido fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ibn Saud, fundador del Estado actual. La dinastía saudí actual está formada por los descendientes de Abdelaziz bin Abderrahman al-Saud, conocido como Ibn Saud, 1880-1953, fundador del Estado moderno de Arabia Saudí, del que fue rey desde 1932 hasta su muerte, en 1953, y al que puso el nombre de la familia. Años antes, en 1945, consolidó una férrea alianza con Estados Unidos. Para algunos, Ibn Saud fue el árabe más grande desde el profeta Mahoma. Para otros fue un horrible déspota. Tuvo 32 esposas, que le dieron 53 hijos y 36 hijas, y alrededor de 500 nietos. Se desconoce el número exacto total de miembros de la familia real saudí, considerado un secreto de Estado. Según algunas fuentes, rondaría los 25.000, aunque la mayoría de las estimaciones lo reducen a 7.000, de los que unos 200, descendientes del rey Abdelaziz bin Saud, ostentarían casi todo el poder e influencia. La sucesión de los Saud. Poder y sangre. A Ibn Saud le sucedió su hijo mayor con vida, Saud, que tuvo también muchas esposas e hijos desde entonces. Las reglas de sucesión dinástica prevén la transmisión del poder a hermanos, y luego a hermanastros. El heredero debe ser confirmado por el Consejo de Familia. Una ley que ha llevado a la actual gerontocracia. Saud fue derrocado y forzado al exilio por su hermano menor, Faisal, que reinó de 1964 a 1975. Su golpe de estado fue apoyado por gran parte de los príncipes de la familia, enriquecidos por el petróleo, y deseosos de proteger su fortuna de lo que consideraban la completa incompetencia del entonces monarca. A su vez, Faisal fue asesinado por un sobrino, que fue decapitado en la plaza pública de Riad. Le sucedió otro hijo de Ibn Saud, Khalid. Luego otro más, Fahd. En 2006, Abdalá fue el quinto de los hijos de Ibn Saud en llegar al trono. Al sucesor de Abdalá, Salman, en el poder desde este viernes, le sucederá su medio hermano Mukrim, de 69 años.
Se prevé que después de este el trono pase por fin a otra generación, la de su sobrino Mohammed bin Nayef. Hablar de wahabismo es hablar de una doctrina profundamente intransigente y rigorista, que remonta su origen al siglo XVIII cuando el jeque Muhammad ibn Saud convirtió en ley fundamental de su dominio el catecismo de una secta fundamentalista suní creada por Muhammad ibn al-Wahhab. El wahabismo, doctrina intolerante con todas aquellas creencias que no se subordinen a su visión del mundo y que se ha declarado incompatible con todo aquello que sea contraria a su interpretación salafista. Esta doctrina encontró en la Casa al-Saud y su monarquía el catalizador para tratar de expandir su ideología. Idea que comenzaría a tener su concreción a partir de la fundación de Arabia Saudita el año 1932 y el aval que comenzó a dar la explotación del petróleo, la alianza con Estados Unidos y los intereses de este en Oriente Medio y Asia Central. Sumando a ello la decisión de fomentar, a través de escuelas coránicas madrasas, la expansión del wahabismo, haciendo fluir en ello los petrodólares en cantidades millonarias, o importando en ellos, y se creaban monstruos como Al-Qaeda y el actual Daesh. Desde los ataques a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 el wahabismo militante ha sufrido una serie de mutaciones pero, que en esencia mantienen la misma ideología, ya sea que hablemos de los talibán, de Al-Qaeda y como es el caso de Daesh, que no es islámico y menos Estado. El atentado del 11 de septiembre fue autoatentado, las Torres Gemelas fueron demolidas con explosiones controladas por personal del servicio secreto judío con el consentimiento del gobierno de turno en Estados Unidos, y financiado por Arabia Saudita, siendo que la mayoría de los terroristas conocidos eran de nacionalidad saudita. Bin Laden es de nacionalidad saudita, un ex agente de la CIA, como los fue Saddam Hussein, como los fue Gaddafi. En su momento Saddam Hussein y Gaddafi quisieron sublevarse de sus ex patrones y los eliminaron por su actitud antisistema. El actual líder de Daesh es un agente secreto judío, miembro de la Mossad. El Islam era la religión que más crecía en Occidente, y el sionismo y el catolicismo han conspirado en la creación del grupo terrorista Daesh para derrocar una religión adversa a su economía. A su vez Arabia Saudita, Reino Unido, Estados Unidos y el país judío desean aislar política y estratégicamente a Irán, por ello atacan a Yemen, Siria. Vemos cómo con impunidad el gobierno sionista desobedece las leyes internacionales, se pasea sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU gracias a la impunidad que le brinda Estados Unidos. El atentado de Madrid, España, y los de Francia son autoatentados. El orden mundial se proponen imponer, no contentos con esclavizar a los pueblos con la deuda externa, las políticas del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, no contentos con poner y deponer gobernantes, desean quitar todos los derechos civiles a Occidente tanto en el continente europeo y el continente americano, el pretexto, la lucha contra el terrorismo para espiar a cada ciudadano con cámaras, espiar sus conversaciones telefónicas, correos electrónicos, etc., tener manipulado y embrutecido al ciudadano como un animal de granja trabajando muchas horas, con medios de desinformación masivos como CNN, BBC, etc., para que no se dé cuenta el ciudadano de quienes controlan los hilos de la economía y política mundial. En 3 años y medio, el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto supera el número de desapariciones ocurridas durante los 6 años de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RENPED, detallan que del 2013 al mes de abril del presente año hubo 13.156 desapariciones. 72 más que las registradas entre el 2007 al 2012. El caso de México como el de Colombia es un narcoestado donde hay políticos como Uribe, tienen capital económico para armar grupos terroristas, paramilitares, con la finalidad de crear caos social. Cuando existe un estado de emergencia los políticos roban a su gusto con impunidad, porque no se pueden fiscalizar los presupuestos, por ello países como Reino Unido y Estados Unidos necesitan inventar un enemigo interno y enemigos externos, para desviar fondos del Estado a paraísos fiscales. Cabe señalar, el Banco del Vaticano sirve para lavar mucho dinero corrupto del narcotráfico europeo y de la corrupción de políticos de varios países del mundo. Solicito al presidente ruso Vladimir Putin, a la Duma, la anexión de las repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk, como un acto humanitario, me pertenece la región. Me encargaré personalmente de dejar indefensa a más de la mitad de Europa, inhabilitando la respuesta militar de la OTAN, eso me es sencillo. El conflicto de Yemen. Una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra el grupo armado de los hutíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado. Desde entonces, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país.
En todo Yemen se cometen crímenes de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos, lo que está causando insoportables sufrimientos a la población civil. A los incesantes bombardeos aéreos de las fuerzas de la coalición hay que añadir la batalla que libran en tierra las facciones rivales. Por un lado los houthis, grupo armado cuyos miembros son seguidores de la secta del Islam chií denominada Zaidi, aliados con los simpatizantes del expresidente de Yemen Ali Abdullah Saleh. Por otro, las fuerzas contrarias a los houthis, aliadas con el actual presidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, y con la coalición dirigida por Arabia Saudí. En medio está atrapada la población civil, con miles de muertos y heridos y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente. Durante un año, la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y ha tenido pocas noticias sobre sus devastadoras consecuencias. La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, el conflicto ha exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano. Al menos el 83% de la población yemení depende actualmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Para impedir la llegada de suministros a las fuerzas houthis, la coalición ha impuesto un bloqueo aéreo y naval parcial que ha limitado gravemente la importación y aprovisionamiento de combustible y otros productos esenciales, obstaculizado el acceso a agua, alimentos, asistencia humanitaria y suministros médicos, y provocado un fuerte aumento de los precios de la comida. Esto ha conducido a millones de personas a una situación desesperada. Los destrozos provocados por los ataques aéreos en infraestructuras logísticas básicas, como puentes, aeropuertos y puertos, también han supuesto un grave obstáculo para la circulación de ayuda humanitaria esencial. El grupo armado houthi y sus fuerzas aliadas han puesto en peligro la vida de miles de civiles en la ciudad meridional de Taiz al impedir, en los últimos meses, la entrada tanto de suministros médicos esenciales como de alimentos. La mayoría de los hospitales de la ciudad se vieron obligados a cerrar, mientras que los pocos que siguen abiertos han estado al borde del colapso debido a la falta de suministros. El conflicto bélico de Yemen. La hipocresía de la Unión Europea, OTAN, ONU. Grupo armado de los houthis. Por un lado, está el grupo armado de los houthis, los comités de resistencia popular, como se los conoce habitualmente, apoyado por algunas unidades del ejército y por grupos armados leales al expresidente Ali Abdullah Saleh. Fuerzas de la coalición. Por otro, la coalición militar dirigida por Arabia Saudí y apoyada por el presidente Hadi, que ha llevado a cabo ataques aéreos y operaciones en tierra en Yemen. Son miembros de esta coalición Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar y Sudán. Estados Unidos y el Reino Unido han facilitado importante apoyo logístico y de inteligencia a la coalición. Por su parte, Somalia permite a la coalición utilizar su espacio aéreo, sus aguas territoriales y sus bases militares, y Senegal ha prometido tropas. El símbolo perdurable de lealtad en la historia china. General Yue Fei. Yue Fei, 24 de marzo de 1103-27 de enero de 1142, fue un líder militar que luchó para la dinastía Song del Sur contra la invasión de la dinastía Jin de los Jurchen. Es uno de los generales más reconocidos de la historia china por su lealtad. Según la leyenda, la madre de Yue Fei le tatuó los 4 ideogramas de sirve al país con lealtad en su espalda antes de que partiera de su casa para unirse al ejército. Yue Fei, 1103-1142, es uno de los generales más famosos de China. Nacido a finales de la dinastía Song del Norte, fue conocido no solo por sus éxitos militares, sino también por sus altos estándares éticos. Es un símbolo perdurable de lealtad en la historia china. La infancia de Yue Fei está lejos de ser perfecta. No podía pagar la escuela debido a la pobreza, sin embargo, su intenso deseo de aprender impresionó a un viejo artista marcial que luego lo tomó como alumno de forma gratuita. Yue Fei no defraudó a su maestro. Con su gran diligencia y gratitud, resultó ser su alumno favorito, tanto en las artes literarias como las marciales. Como Yue Fei estaba acercándose a la mayoría de edad, su maestro le dio un regalo llamado Ballesta Armadura Divina en reconocimiento a sus destacadas habilidades en el tiro con arco. Cuando su maestro falleció, Yue Fei estuvo de luto riguroso. Mantuvo con él la ballesta armadura divina durante toda su vida. Yue Fei comenzó su carrera militar cuando China fue invadida desde el norte por los Jurchens alrededor de 1125. La corte imperial tenía desesperada necesidad de guerreros capaces. Sin embargo, Yue Fei enfrentó un dilema. Por un lado quería luchar contra los invasores y defender a su país, y por otro también quería quedarse y cuidar a su anciana madre.
Desgarrado entre la competencia de las virtudes chinas de lealtad y piedad filial, no sabía qué hacer. Para animarlo, su madre le pidió quitarse la parte superior de su ropa y luego le tatuó 4 caracteres chinos en su espalda. Jin Zhong Guabao, servir lealmente al país. Ahora era capaz de cumplir tanto con el deseo de su madre como el de su servicio al país. Yue Fei rápidamente fue a la batalla. Regresó a su ciudad natal, para cuidar a su madre después de la disolución del ejército en el cual sirvió. Él saludaba a su madre todos los días y cocinaba la medicina de hierba para ella. En 1127, los Jurchens atacaron Kaizen, la capital de Song del Norte, llevándose prisionero al emperador, su padre, y cientos de funcionarios de palacio. El hermano menor del emperador escapó, cruzando el río Yangtze y estableció el gobierno Song del Sur. En el mismo año, Yue Fei se unió a las fuerzas de Song del Sur y se convirtió en un oficial militar. De 1128 a 1133, sufrieron muchas derrotas en las batallas contra Jurchens, sin embargo, Yue Fei fue invicto y se convirtió en un símbolo nacional de esperanza en tiempos difíciles. Asumió el mando de una fuerza grande. Yue Fei era estricto con sus soldados y les prohibía aprovecharse de gente común en las ciudades por donde pasaban. Su ejército fue renombrado como el ejército de Yue de no saqueos, incluso si morían de hambre. No saqueos, aunque estuvieran congelados hasta la muerte. Además de la estricta disciplina, Yue Fei era también famoso por proteger y cuidar a sus soldados. En las batallas, demostró gran valentía a su ejército liderando cargos en el frente. En el campo de batalla, cuando sus soldados se enfermaban, él personalmente les administraba la medicina. Si morían en batalla, ayudaba a sus familias. Cuando recibía recompensas de la corte imperial, las compartía con sus soldados. No solo a sus soldados, también fue conocido por proteger a los civiles. Varios años después de que la nueva dinastía Song del Sur fuera establecida, fue enviado para reprimir un levantamiento. Lo hizo, pero después de aplastar la rebelión, el emperador le ordenó ejecutar a todos en la ciudad. Yue Fei vaciló, pidiendo reiteradamente que las vidas de los ciudadanos ordinarios se salvaran, convenció al emperador para ejecutar únicamente los que habían instigado la revuelta. Los habitantes de la ciudad estaban muy agradecidos con Yue Fei por salvar sus vidas. En 1133, el emperador le hizo entrega de una bandera que decía: la más alta lealtad de Yue Fei, celebrando su devoción por el bienestar de las personas, como el del trono. De 1134 a 1140, Yue Fei puso en marcha la ofensiva y recuperó muchos territorios ocupados en el sur del río Yangtze. Su ejército se convirtió en la principal fuerza de gobierno Song del Sur y fue reconocido por su valentía. Una vez, cuando unos 300 soldados del ejército de Yue dirigido por un oficial de repente encontraron las tropas de élite Jurchen de 6.000 soldados y caballería de otros 1.000, sin entrar en pánico lucharon ferozmente hasta su última gota de sangre. Ninguno de ellos sobrevivió a la batalla, pero Jurchen sufrió una pérdida de casi 1.000 soldados. Poco después de esta batalla, 800 soldados dirigidos por el hijo de Yue Fei de 22 años derrotaron a más de 100.000 soldados de Jurchen, obligándolos a huir. Cuando las fuerzas de apoyo llegaron, encontraron a los soldados sobrevivientes del ejército de Yue bañados en sangre, desde sus cascos, armaduras, lanzas hasta sus caballos. El general al frente del ejército Jurchens dijo: es más fácil mover una montaña que vencer al ejército de Yue. Con un profundo suspiro. Pero el intento de Yue Fei para recuperar todo el territorio perdido y su logro provocó celos entre varios funcionarios cercanos al emperador. Encabezado por el ministro Qin y abogando para sellar un acuerdo de paz con Jurchens, dijeron al emperador que, lejos de la capital, Yue Fei podría llegar a ser demasiado poderoso y peligroso. En 1141, justo después de derrotar al ejército Jurchens cerca de Kaifen y la preparación para la recuperación de la antigua capital, Yue Fei fue obligado a regresar al palacio, dejando las zonas que había asegurado ser reconquistadas por los ejércitos enemigos. Se dice que Yue Fei comentó, célebremente: un país podrá disfrutar de la paz cuando los funcionarios no sean seducidos por el dinero y los militares no tengan miedo a sacrificar sus vidas luchando por el país. Confucio, el maestro de la civilización china actual durante los últimos años de la dinastía Zhou, 1122-222 AC, el egoísmo aumentó a la par del desarrollo social de entonces. La antigua gran virtud de los emperadores de las dinastías Xia, Shang y comienzos de la dinastía Zhou fue reemplazadas por los intereses personales. Como resultado, la relación entre los estados fue muy intensa y se produjeron muchas guerras.
Fue justo durante este período de tiempo que algunos grandes santos aparecieron en China. Si el Dao de las enseñanzas daoístas de Lao Tzu se había convertido en la forma de regresar al verdadero ser original, la benevolencia de Confucio se convirtió en la enseñanza de las normas morales para la conducta humana. Confucio, 552-479 AC, es conocido en China como Kongzi, y su verdadero nombre era Kongqiu. A los 18 años, la madre de Confucio se convirtió en concubina de un oficial de 66 años de edad, y cuando Confucio tenía 3 años, su padre falleció. A pesar que era una persona muy talentosa, no era tan conocido en la sociedad de ese entonces. Confucio trabajó para el gobierno desde el nivel básico, y fue responsable del ganado y la gestión del granero estatal. A la edad de 51 años, fue promovido a funcionario de alto rango. Durante su gestión, abogó por el principio de benevolencia para gobernar el país y, lamentablemente, su filosofía política no fue adoptada por su monarca. Como resultado, Confucio no tuvo más remedio que renunciar a su cargo, así que decidió viajar y seguir promoviendo sus pensamientos benevolentes. Dado que era una época de inestabilidad política, su filosofía política no obtenía reconocimiento entre la nobleza. En consecuencia, Confucio regresó a su ciudad, se dedicó a la educación y creó escuelas privadas donde reclutó a muchos de sus discípulos. Debido a su esfuerzo, su enseñanza se extendió a la sociedad civil y finalmente fue considerado como el primer educador de la historia china. Su enseñanza incluye 4 aspectos fundamentales: el conocimiento y el aprendizaje, las palabras y el comportamiento, la lealtad y el perdón, y la justicia. También estableció 4 prohibiciones: sin suposiciones, sin arbitrariedades, sin terquedad y sin arrogancia. Confucio rara vez habló sobre el interés privado y, si se tocaba el tema, él siempre lo relacionaba con el destino, la benevolencia y la virtud. Él podía iluminar a sus discípulos cuando no podían soportar las penurias y dificultades. Confucio hizo una gran contribución a la educación, y fue el primer educador que impartió educación a la gente común. Tuvo más de 3.000 discípulos, independientemente de su clase, ya sean ricos o pobres, pues los que realmente querían aprender eran aceptadas por Confucio como sus discípulos y obtenían igualdad de oportunidades en la educación. En la actualidad se lo recuerda como el mayor sabio y maestro del pueblo chino, pues enseñó a la gente cómo ser un ser humano bondadoso y practicar sus principios en la vida diaria. Sus discípulos y las generaciones futuras se sintieron profundamente conmovidos por su justicia, bondad, humildad, cortesía, lealtad al país y cuidado de otras personas. Comentario: educar al ser primate llamado humano es una labor titánica. De corazón deseo un mundo mejor de valores, de todo corazón deseo la población y los gobernantes se adaptaran a los valores, pero no tengo esperanza y me temo tendré que destruir esta sociedad sin armas o sistemas humanos, para levantar una sociedad perfecta de equilibrio entre la ciencia, religión, esoterismo, filosofía, arte, sociología, psicología, antropología.